Buenos días. Habitualmente es un gusto estar acá, pero hay momentos en que más que un gusto es difícil pararse aquí adelante. Y es difícil pararse aquí adelante porque es complejo tratar de expresar las cosas que Dios me ha estado mostrando. Y hay como una preocupación en mi corazón en no sentir de que estoy hablando con muros y que yo sé que todos escuchan atentamente la prédica y que me asienten con la cabeza, otros dicen amén. Luego recibo palabras de agradecimiento, felicitaciones, a las cuales siempre agradezco mucho. E incluso también pueden llegar a repetir cosas que aquí adelante se dijeron, pero aún así hay veces que siento en que lo que uno dice aquí adelante no afecta en sus vidas. Y si no afecta a sus vidas, no hemos logrado nada. Pero el Señor nos ha mandado y me ha mandado a mí a derribar, a destruir y a arrancar las fortalezas que el enemigo pone delante de nosotros para que nosotros no podamos tener al Señor. Y quiero leerles, antes de orar, quiero leerles algo que el Señor me está hablando sobre la iglesia. Y esto está no lo voy a pedir que lo busquen porque no voy a leer rápido, pero está en Apocalipsis y es un mensaje que es a la iglesia llamada Iglesia de Sardis. Llamada así porque estaban en una ciudad llamada Sardis, o un pueblo llamado Sardis. Y dice así: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Generalmente cuando uno lee cosas así que son confrontacionales, y hay dos partes, hay uno a quienes confronta y hay otros que dice, bueno, ustedes, hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Y generalmente uno cuando lee esto uno tiende a identificarse con el bueno, porque es lo cómodo, ¿verdad? Con que uno, quizás el resto de la gente de la iglesia, se les habla de esto de que tienen nombre de que viven pero están muertos, pero yo de seguro estoy dentro de los que no han manchado sus vestiduras. Y uno tiende a hacer eso, porque a uno no le gusta que los confronten con la verdad. Pero no sé si conocen el dicho que dice que al que le quede el poncho que se lo ponga. ¿Lo conocen? Yo les voy a pedir que por lo menos hoy día se prueben el poncho y que vean si les queda bien. Porque cuando el Señor me dio esta palabra, no estaba hablando de aquellos que tienen las vestiduras blancas, sino que de aquellos que tienen nombre de que viven y están muertos. Y el problema de esta iglesia, de la iglesia de Sardis, es que dice que sus obras no se hallaron perfectas delante de Dios. Y dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y las obras que ellos tenían no eran perfectas delante de Dios y no estaban completas delante de los ojos de Dios, porque no habían muerto completamente. Por eso dice, afirma las otras cosas que están para morir. Y ese es el problema de la iglesia de Sardis. Es una iglesia que comenzó con el Señor,
que comenzó la obra empezó a ser transformado, pero se conformaron con la mitad. Y se conformaron con ser mediocres. Y conformaron con tener una imagen de personas cristianas que hacen las cosas bien, pero no estuvieron dispuestos a morir. Y afirmaron cosas en las que no querían morir y las sostuvieron. Y Dios dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero les da una solución, y esa está en el verso 3, y dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Vamos a orar ahora. Señor, yo pido que tú vengas con tu Espíritu Santo ahora. Yo te doy gracias porque yo sé que estás acá. No solamente porque tu palabra lo declara, sino porque puedo sentir tu presencia en este momento. Y redarguye nuestros corazones, Señor. Señor, despierta a esta iglesia que está dormida. Remécela, Señor, quebrántala, para que podamos ser los hijos tuyos que tú quieres que seamos, Señor. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Y yo pido que tú hoy día penetres en nuestros corazones y llegues hasta los tuétanos, como dice tu palabra, para que seamos transformados por ti, Señor. Espíritu Santo, yo me presento delante de ti y me pongo en tus manos para que seas tú quien hable a través mío. Y seas tú confrontando nuestros corazones, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero invitarlos a abrir Isaías 53. Vamos a leer Isaías 53 del versículo 1 al 10, para los que anotan. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le estuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este es un pasaje tremendamente conocido porque es una de las
profecías más claras y más directas acerca de la obra de Jesucristo, en que aquí habla de cómo es su sacrificio, de cómo Él iba a ser desechado, que iba a ser despreciado, y que todo eso que Él iba a padecer iba a ser a causa de nuestro pecado y de nuestra rebelión, y que Él iba a morir en esa cruz para expiación, para liberarnos del pecado en que nosotros vivimos. Lo que uno tiene que entender es que los que subieron a Cristo a la cruz no fueron los judíos, a pesar de que ellos lo acusaron, ni fueron los romanos, que fueron los encargados de realizar el asesinato en contra de Cristo, de realizar la condenación que Él recibió, sino que lo que lo sube a la cruz es nuestro pecado y es nuestra rebelión. Y en el versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, a causa de nuestro pecado y de nuestra rebelión, Cristo sufre en esa cruz, siendo Él santo. Y dice, todos nosotros, todos. Y cuando dice la Biblia todos, no excluye a nadie. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y cuando la Biblia dice todos, no excluye a nadie. Por lo tanto, lo que subió a Cristo en esa cruz fue el amor que Él tenía por nosotros, para poder perdonar nuestros pecados y para poder liberarnos de la rebelión en la que nosotros vivíamos. Pero, ¿cuán conscientes somos de la necesidad de la salvación? ¿Cuán conscientes somos en que necesitamos un Cristo que nos salve, que nos perdone, que nos dé libertad? En el libro de Éxodo, cuando uno lee el libro de Éxodo y vemos que el problema del pueblo de Israel, el libro de Éxodo es la mayor imagen en el Antiguo Testamento de la libertad que nos da Cristo. Así como el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud que ellos estaban viviendo bajo los egipcios, del maltrato, del asesinato que ellos vivían bajo los egipcios, esa misma libertad que ellos reciben por parte del poder del Señor por medio de Moisés, es la libertad que nosotros recibimos de la esclavitud que nosotros teníamos con el pecado. Y Dios le dice a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entonces es esta necesidad que tiene el pueblo de Israel de ser salvados, de ser librados de la esclavitud, es lo que mueve el corazón de Dios. Esa angustia y ese clamor es lo que mueve el corazón de Dios a ser librados. Y lo que sucede en Éxodo es la imagen visible de lo invisible. Nosotros somos esclavos del pecado. La Biblia dice, Cristo le dice: cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero nosotros como generación tenemos un problema en que no entendemos lo que significa la esclavitud. Porque nosotros, especialmente en nuestra nación, no vivimos de esclavitud. No entendemos lo que vivió el pueblo de Israel a manos de los egipcios. Pero ellos eran golpeados, eran maltratados, eran obligados a tener trabajo forzoso en donde no recibían paga, donde apenas recibían alimento. Y más encima asesinaban a los hombres para que no se volviera una nación fuerte. Y ese es el nivel de esclavitud en que el hombre tiene a causa del pecado. Recuerdo hace no mucho tiempo, vi una película que habla de la esclavitud. Este último tiempo están saliendo muchas películas que tratan de la esclavitud que había en Estados Unidos hacia la raza afroamericana. Y
la película, rara vez me pasa esto, pero quedé con una angustia dentro de mi corazón. Y rara vez me pasa que quedo tan conmovida con una historia así. Es terrible la esclavitud. Y el maltrato que hay detrás de ella, el quebrar la dignidad del hombre, es terrible la esclavitud. Y de eso somos presos nosotros. El hombre es esclavo del pecado, no es socio de Satanás. Satanás es el tirano que esclaviza al hombre. Aunque a veces nos creemos socio de él. Y el hombre cree comportarse como un socio del enemigo. Pero Satanás es el tirano que maltrata, que destruye al hombre por medio del pecado. Si leemos en Romanos 7, cuando yo vi esta película, el Señor me dijo, quedé tan angustiada de la historia. Y el Señor me dijo, eso es ser esclavo. Y de eso son los hombres esclavos. Y en Romanos 7 nosotros vemos la descripción de la esclavitud que vive el hombre en el pecado. Y en el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En el capítulo 7, Pablo hace una descripción de un hombre que vive sin Cristo. Y hace la descripción de la lucha interna que tiene este hombre y él lo hace desde el punto de vista de un fariseo. ¿Por qué? Porque Pablo era un fariseo cuando no tenía a Cristo y porque habla de la ley constantemente. Entonces alguien que conoce la ley. Y por eso él se pone de ejemplo a sí mismo y cuenta la lucha interna que él vivía sin Cristo. Un hombre que quería cumplir la ley, que buscaba cumplir la ley porque era un estudioso de la ley y era fariseo, pero no era capaz de cumplirla porque el pecado lo tenía esclavo. Y dice, lo que hago no lo entiendo. Porque yo conozco la ley y yo sé lo que es bueno, pero no soy capaz de cumplirlo, sino que hago lo malo, porque en mí está lo malo y estoy esclavizado y estoy obligado a cumplir esa esclavitud que es el pecado. Y en el versículo 24 del mismo capítulo 7, Pablo dice y exclama, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando ustedes se encontraron con Cristo, ¿sintieron esa miseria? ¿Cuántas veces en su vida que empezaron a caminar con el Señor y empezaron a encontrarse con el Señor, dijeron, miserable de mí, porque he sido esclavo del pecado tanto tiempo? Cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, el primer discurso de Pedro, después de que él termina su discurso y él predica el Evangelio y predica la salvación de Cristo, dice que la gente se compungió de corazón y le preguntaron, ¿qué haremos? Cuando se encontraron con el Evangelio y cuando se encontraron con su pecado y se descubrieron que eran esclavos del pecado, había desesperación en su corazón y le dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora?
¿Cuántas veces sentiste esa desesperación en tu corazón frente a tu pecado? ¿O sigues viviendo como si fueras socio de Satanás, cuando Él es el tirano que te esclaviza por medio del pecado? ¿Cuántas veces te sentiste desesperado porque pecas y sabes que con eso desagradas el corazón de Dios? ¿Cuántas veces hemos reaccionado delante del Evangelio como reaccionó una multitud de 3.000 personas que se compungió y dijo: ¿qué haremos ahora? Díganos qué hacer. Y la respuesta de Pedro es esta: arrepentíos. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que la miseria del hombre no está en la enfermedad, no está en la pobreza, no está en la tragedia. El hombre es miserable a causa de la esclavitud que tiene del pecado. Y la respuesta que recibe Pablo cuando él dice, o que el mismo Pablo da porque ya lo conoce, la respuesta de Pablo es cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta es: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo es quien me libra del cuerpo de muerte. Cristo y solo Cristo me libra del cuerpo de muerte. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuán conocido es ese versículo para nosotros? Pero cuán poco lo entendemos. Porque Él dio su vida y Él derramó su sangre para pagar el precio de nuestro pecado. Y para pagar el precio no para que siguiéramos viviendo en la miseria de la esclavitud del pecado, sino para liberarnos de esa esclavitud en la que vivimos. ¿Acaso no tiene suficiente valor la sangre de Cristo? ¿Acaso su santidad, su deidad no es suficiente para liberarnos de la esclavitud? Que queremos seguir diciendo que somos pecadores y que simplemente Dios nos perdona y nos perdona y nos perdona, pero no nos libra de la miseria en la que vivimos. Pero Él de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque el precio de su sangre era suficiente para la libertad de la esclavitud. Si leemos Romanos 6, quiero recordarles la respuesta de Pedro a la multitud en Hechos. Y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y vamos a leer ahora Romanos 6 del 1 al 3 y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Por lo tanto, ¿cuál es la libertad de Cristo? ¿Cuál es esta gracia? No es simplemente que Él me perdona y una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sino que Él, por medio de su muerte, por medio de su sangre, me bautiza en esa muerte. Y mi carne y mi viejo hombre muere con Él. Y dice, ¿acaso no sabéis que los que han sido bautizados en Cristo Jesús, ¿acaso no sabéis que los que reciben a Cristo y reciben ese Espíritu Santo mueren con Cristo? Nosotros, el bautismo es morir con Él. Que morimos con Él. Y luego en el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por lo tanto, tenemos que nosotros, nuestro viejo hombre, subirlo a esa cruz. Si yo quiero recibir el bautismo de Jesucristo, si yo digo que yo creo que Él murió y resucitó para perdón de mis pecados, tengo que morir al viejo hombre. El viejo hombre debe morir. Y si yo quiero vivir en la gracia de Cristo, si yo quiero vivir en el perdón de Cristo, yo quiero vivir en la vida eterna de Jesucristo, el viejo hombre debe morir. ¿Y saben por qué? Por lo que explica el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si tú quieres recibir perdón, muere. Muere a tu viejo hombre. ¿Saben por qué? Porque nosotros, el viejo hombre, es digno de la condenación, de la justicia y de la ira de Dios. Somos condenados y nuestra condenación es el infierno. Pero cuando el viejo hombre muere, si ese está muerto y en mí nace una nueva persona, una nueva criatura, como la palabra lo dice, entonces esta nueva persona no tiene condenación, porque es alguien nuevo y nacido de Cristo. Y el viejo hombre ya no existe. Y si ya no existe, no puede recibir condenación. La obra de Cristo es perfecta, es redonda, no se le escapa ningún detalle. Y la justicia es completada por medio de la muerte de Cristo, no solamente porque Él se llevó mis pecados, sino porque en su muerte y por su sangre yo puedo morir al viejo hombre. Entonces la pregunta, si esto es así, ¿por qué? ¿Por qué seguimos viviendo en pecado? ¿Por qué si decimos creer en Cristo, de tener su salvación, queremos seguirlo a Él y escudriñamos su palabra, ¿por qué seguimos en pecado? Y el problema nuestro es el mismo problema de la iglesia de Sardis, en que no han muerto, en que su viejo hombre está vivo todavía. Y se conformaron con transformar ciertas áreas de su vida, las visibles, las escandalosas, pero en lo oculto, el viejo hombre, su carne, sigue viva. Y según lo que dice en Romanos, si el viejo hombre no muere, tú no tienes salvación, porque no puedes ser justificado del pecado. Y si no morimos al viejo hombre, tampoco podemos nacer de nuevo. No podemos tener dos personas en nosotros. Entonces, para nacer de nuevo, tengo que morir. Y eso está en Romanos 6, el mismo 6, en el versículo 4 y 5, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos
en la de su resurrección. Entonces nosotros podemos recibir vida nueva, podemos ser nuevas criaturas, podemos tener una vida eterna siempre y cuando el viejo hombre muera primero. Porque primero debemos morir para poder ser resucitados. Debemos ser plantados en su muerte juntamente con Cristo, con ese viejo hombre, para resucitar juntamente con Él en una vida nueva y ser nuevas criaturas en Él. Ahora, esto no es en nuestras fuerzas, esto es por fe. Si yo creo esto, si yo creo que el viejo hombre puede morir porque es Dios, porque Cristo ya murió por mí y ya crucificó a ese viejo hombre en esa cruz, eso va a suceder en mi vida. Es por fe, es por gracia. La gracia es la libertad que tenemos de ese viejo hombre que está esclavo del pecado. Esa es la gracia. Es el perdón. Es el libre de condenación, porque el viejo hombre ya está muerto y no puede recibir condenación. Si vamos a Romanos 8, versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se acuerdan de lo que dice Pablo? En el capítulo anterior Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre en sí mismo, en su fuerza, no es capaz de morir a la carne. No es capaz de morir a ese viejo hombre. Pero sí es posible para Cristo. Y por eso la respuesta a ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Por lo que dice luego el capítulo 8, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo semejanza de carne de pecado a causa del pecado y condenó al pecado en la carne. Porque Cristo, lo que era imposible para mí, para la ley, por mí era imposible cumplir y vivir en la ley, en mis fuerzas, porque yo era esclava del pecado en la carne. Pero para Dios nada es imposible. ¿Por qué? Porque Él crucificó mi carne en esa cruz. Y Él vino en semejanza de pecado, no con pecado. En semejanza, de carne de pecado, no con pecado, sino que vino en semejanza de hombre para crucificar mi carne y la carne de cada uno de ustedes y todo aquel que crea en el nombre de Cristo. Por lo tanto, si yo tengo fe y yo creo que esto es así, esto así va a ser en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. Y dice en el versículo 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. La justicia, la rectitud de la ley se cumpla en nosotros. ¿Se dan cuenta que el sacrificio de Cristo no tiene que ver con que me perdona y me perdona y me perdona y me perdona y yo sigo pecando por el resto de mi vida hasta que muero, llego a la vida eterna y ahí por fin soy santo? Sino que la justicia de la ley se cumple en nosotros porque ya no andamos conforme a la carne que está crucificada en esa cruz y ahora andamos conforme al Espíritu que es libre en Cristo, libre de la esclavitud, de la tiranía en la que estábamos sujetos. En Colosenses, no lo busquen, se los voy a leer. O no saben quién busquen, porque es largo. Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5.
Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, del cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que desvestirnos del viejo hombre para revestirnos del nuevo. Tenemos que despojarnos, dice ahí en forma exacta, despojarnos del viejo hombre para poder revestirnos del nuevo. No nos podemos poner la ropa del nuevo arriba la del viejo. Tenemos que desvestirnos. Y para desvestirnos del viejo hombre tenemos que renunciar a todo. A todo pecado, a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestros sueños. Tenemos que rendir nuestras vidas a Jesucristo y dejar morir nuestra carne en esa cruz. Debemos dejar que Cristo nos bautice con su muerte. Y sabes que morir es ser bautizado en la muerte de Cristo, o ser parte de la muerte de Cristo en su semejanza, es morir a mi propia voluntad. Porque Cristo murió a su propia voluntad para subirse a esa cruz. Y eso Él lo deja de manifiesto cuando Él hace la oración en Getsemaní, que dice: Señor, si es posible que pase esta copa de mí. Su voluntad era haberse librado del sacrificio. Y lo deja en claro no porque él tenía una esperanza de que Dios le dijera: sabes que no, tranquilo, muere. Él sabía lo que venía. Él sabía cuál era su propósito aquí en la tierra, pero deja eso escrito a nosotros porque Él muestra que Él, siendo Cristo, sin pecado, se somete a la voluntad del Padre. Y morir a la carne, morir al viejo hombre, es morir a mi propia voluntad. Padecer en semejanza a Cristo en su muerte es morir a mi propia voluntad y someterme a la voluntad de Cristo. En 1 Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si yo todavía sigo amando cosas del mundo, si yo todavía sigo reteniendo mi carne y manteniéndola viva como lo estaba haciendo la iglesia de Sardis, yo no estoy viviendo en la salvación de Cristo y no voy a permanecer para siempre, sino que voy a ser destruida junto al mundo. Pero si yo muero al mundo, a mi carne, y me someto a la voluntad de Dios, y vivo en la vida nueva que Cristo me ha dado, tengo vida eterna. Este es un llamado a la iglesia al arrepentimiento. Porque el Señor, por medio de esta palabra y por medio de lo que me fue mostrando, con la palabra que se le entregó a Sardis, Dios necesita de nuestro arrepentimiento. Que dejemos de vivir en la carne, que dejemos de vivir en nuestro pecado y de conformarnos con la mitad de la transformación, con lo superficial, con lo que se ve. Si no morimos, si no crucificamos al viejo hombre en esa cruz, no podemos ser justificados.
Y Dios quiere justificarnos y quiere que nos arrepintamos hoy día como iglesia por ser mediocres delante de Él, teniéndolo todo. Señor, está abriendo los cielos y hemos hablado tanto este último tiempo de que los cielos están abiertos sobre nosotros. Si de Dios depende, nuestra santificación ya estaría hecha. Pero como también depende de que nosotros queramos morir, es por eso que seguimos ahí a la mitad. Y Dios quiere nuestro arrepentimiento hoy día. Dice Jesús, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pónganse de pie. Cierren sus ojos porque vamos a orar ahora. Señor, yo pido que tú vengas con tu Espíritu Santo a este lugar. Señor, derrama el espíritu de arrepentimiento, Señor, sobre nosotros. Señor, haznos conscientes de la miseria en la que vivimos sin ti, de la miseria en la que nos mantiene atados el pecado que no hemos querido soltar en este tiempo. Y trae libertad, Señor, sobre nosotros. Señor, que podamos ser de una vez por todas libres de la esclavitud del pecado, de esa tiranía que está sobre nosotros, Señor. Haznos libres, Señor. Señor, yo pido que tú vengas y derrama tu sangre sobre nosotros para limpiarnos y para crucificar, Señor, nuestro viejo hombre. Crucifica, Señor, junto contigo, sube a esa cruz a nuestro viejo hombre, Señor. Y perdónanos por ser mediocres, por ser cristianos tibios, Señor, que se ha conformado con aparentar ser cristianos, pero que no lo somos, Señor, porque no hemos muerto al pecado, Señor.